efectos de los contratos se dividen en efectos internos que se rigen por el principio de la relatividad y los efectos externos que se rigen por el principio de la oponibilidad. Los efectos internos comprenden aquellas consecuencias que el contrato produce para las partes y los efectos externos abarcan todas las consecuencias que el contrato acarrea para los terceros, que son personas que no han intervenido en su formación, y el estudio de la modificación de la situación jurídica preexistente. De la relatividad. El principio de la relatividad está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 1166 del Código Civil, en el cual explica que los contratos no tienen efectos, sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. Siendo el contrato fruto de la voluntad de las partes, en principio solo puede producir efectos para ellas y no para los demás miembros de la comunidad, quienes son extraños al contrato, es decir, son terceros, pues no pueden convertirse en deudores ni en acreedores de una obligación contractual en la cual no han consentido. De la relatividad, regla general. La regla general es que los contratos no pueden producir efectos internos, obligaciones ni créditos, en favor ni en contra de terceros. Res inter alius acta alis prodesse noc nocere potest, al incumplimiento de la obligación. Solo puede reclamarlo quien resulte acreedor en virtud del contrato, y solo debe cumplirla el deudor que convino en ella. Concepto. Los efectos internos del contrato consisten en producir obligaciones, las cuales solo afectan a las partes y no perjudican ni aprovechan a los terceros. Internos, las partes. Por partes se entiende las personas que por un acto de su propia voluntad han celebrado el contrato, que han consentido en crear un vínculo jurídico entre ellas, comprometiendo sus respectivos patrimonios. Estas personas pueden intervenir personalmente en la celebración del contrato o estar representadas en su perfeccionamiento, sea esa representación de origen legal o convencional. Penitus extraneae son las personas totalmente extrañas al contrato respecto de ellas. El contrato no los convierte en deudores ni en acreedores, pero no pueden desconocer de su existencia ni la situación jurídica creada por el contrato y deben abstenerse de todo hecho que pueda impedir la ejecución del contrato. Intermedia. La doctrina ha tratado de calificar ya como partes, ya como terceros, según la posición que ocupan en la relación jurídica. Esta categoría intermedia viene a estar constituida por los causavientes universales o a título universal, los causavientes a título particular y los acreedores quirografarios. Los causavientes a título universal. Los causavientes universales son aquellos que suceden a una de las partes en la totalidad de su patrimonio, tal como el heredero único. El causaviente a título universal lo sucede en una parte alícuota de su patrimonio, por ejemplo, cuando existen varios coherederos. Fundamento legal. Artículo 1163 del Código Civil. Se presume que una persona ha contratado para sí y para sus herederos causavientes, cuando no se ha convertido expresamente en lo contrario, o cuando no resulte así de la naturaleza del contrato. Causavientes a título particular son aquellos que suceden a su causante en un derecho individualizado, en un objeto determinado que forma parte de su patrimonio y no en el conjunto de derechos y obligaciones que integran dicho patrimonio. ¿Es un tercero o es parte? El causaviente a título particular es un tercero y no lo afectan los contratos efectuados por el causante, sino
excepcionalmente, por la naturaleza del derecho efectuado o por disposición expresa de la ley. Excepciones. A. Cuando se trata de contratos que establecen derechos reales sobre la cosa objeto del contrato, el causaviente a título particular sufre los efectos del contrato y las cargas y derechos reales afectan al causaviente a título particular. En general, el beneficio de los contratos relativos al bien transmitido pasa al causaviente a título particular. En tal sentido, este es considerado como parte. Los actos que pretenden construir derechos reales u otras obligaciones después de la transferencia no tienen efecto frente a los causavientes a título particular, quienes siempre serán terceros respecto de dichos actos. B. En cuanto a los contratos que establecen una obligación o derecho personal, sean efectuados antes o después de la transferencia, no producen efectos respecto al causaviente a título particular, quien, en este caso, es considerado como tercero, salvo en los casos excepcionales exceptuados en la ley, con respecto a ciertos contratos celebrados por el causante antes de la transmisión del derecho, a saber, en materia de arrendamiento, en su artículo 1605 del Código Civil. El adquirente debe respetar el contrato de arrendamiento efectuado entre el anterior propietario y el inquilino. Artículo 19 de la ley del decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Acreedores quirografarios. Es aquel que tiene un derecho indiscriminado y no privilegiado ni preferente sobre los bienes de su deudor. Es el acreedor normal o ordinario, en contraposición con el acreedor que tiene un privilegio o acreedor privilegiado, o con el acreedor que tiene un derecho garantizado por un derecho real sobre un bien determinado del patrimonio del deudor, hipotecario o prendario. La doctrina discute la naturaleza de estos acreedores. Así tenemos, algunos autores asimilan los acreedores quirografarios a los causavientes a título universal. ¿Quedan obligados los acreedores quirografarios? Los acreedores quirografarios no quedan obligados ni se hacen acreedores de los contratos que hayan celebrado su deudor. Solo se perjudican o benefician del resultado económico de la gestión que el deudor haga de su patrimonio. No pueden intervenir en la administración de los bienes de su deudor precisamente por ser terceros. Efectos externos. Si bien es cierto que el contrato crea obligaciones para ser cumplidas entre las partes, los terceros que no han intervenido en su formación no pueden ignorar la existencia del contrato ajeno como un hecho que puede haber cambiado la situación jurídica preexistente en circunstancia. Los terceros en principio deben respetar la existencia del contrato y reconocer en cierto modo, porque de lo contrario no sería posible la vida jurídica. Efectos del desconocimiento de la situación jurídica del contrato. El tercero que desconoce la situación jurídica creada por el contrato puede incurrir en responsabilidad extracontractual cuando intencionalmente o por negligencia efectúa actos en violación de los derechos de alguna de las partes, así cuando el vendedor no ha entregado oportunamente las mercancías vendidas por culpa del transportista, este es responsable ante el comprador. El transportista del pasajero que muere en un accidente es responsable del daño ocasionado a quien tenía derecho a una pensión de alimentos. Responsabilidad por rebote. Dación de terceros. También la renuncia de un derecho por una de las partes contratantes puede afectar al tercero habiendo deteriorado una persona en camino público dentro de un fondo agrícola arrendado y habiéndose librado las partes contratantes. Puede afectar al tercero habiendo deteriorado una persona en camino
público dentro de un fondo agrícola arrendado, habiendo celebrado las partes una transacción por la cual el propietario dispensa a su arrendatario de reponer el camino a su estado anterior, acordando la obligación de repararlo. El propietario no puede exigir la reparación del daño al tercero responsable, autor del deterioro del camino, quien se aprovecha, sino así de un contrato del cual no es parte. Efectos y límites de los efectos externos de los contratos. A. Por la cual se transmite o crea un derecho real. Teniendo el derecho un efecto erga omnes, los terceros no pueden desconocer el contrato por el cual se ha transmitido el derecho real o constituido el mismo, siempre que se hayan cumplido los requisitos de publicidad registral que sean aplicables. El tercero puede alegar un derecho real sobre el mismo inmueble, en cuyo caso es indispensable que el respectivo documento esté registrado. Artículo 1924 del Código Civil. Por ejemplo, quien alega ser propietario y usufructuario titular de una hipoteca, en cambio. B. Contrato por los cuales se transmite un derecho personal. Tampoco pueden desconocer la transmisión de derechos personales, bien sea por cesión del crédito, en cuyo caso es necesario que el deudor haya sido notificado o acepta. Artículo 1550 del Código Civil, o por pago con subrogación. Artículo 1301 del Código Civil. Para algunos, la cesión del contrato convierte al cesionario en parte, porque él es acreedor y deudor de las obligaciones nacidas del mismo. En cuanto a los contratos que crean prestaciones de hacer o no hacer, los terceros deben respetar la nueva situación jurídica producida por el contrato del cual no ha sido partes, siempre que se cumplan los requisitos señalados para la disponibilidad del contrato. C. Los acreedores quirografarios sufren los cambios de su deudor como consecuencia de los contratos celebrados por estos. D. Los causavientes a título particular se amparan frente al tercero en contratos por los cuales adquieren el derecho de propiedad o mediante el cual se les transmita la titularidad de un derecho personal. Así, quien reivindica un inmueble opone a la persona a quien le exige la restitución el contrato de compraventa o de donación por el cual adquirió. Contrato en que no ha sido parte siempre que se haya cumplido con el registro de dicho documento. Artículo 1924 del Código Civil. El título que origina la propiedad determina la extensión del derecho transmitido, limitado por la servidumbre, usufructo o hipotecas que le hayan podido construir sus causavientes. Actos que no son oponibles a terceros. A. El documento privado o contradocumento que demuestre la
simulación no es oponible a terceros. Los terceros siempre podrán impugnar el contrato que se les opone alegando la simulación y a ellos no es oponible el documento privado o contradocumento que demuestre la simulación. Artículo 1362 del Código Civil. Pero el tercero sí se puede aprovechar de ese contradocumento. B. Los documentos privados otorgados por el deudor no tienen fecha cierta respecto de terceros, salvo los casos previstos en el artículo 1359 del Código Civil y en materia mercantil en relación a la letra de cambio, pagaré y cheque, cuya fecha se presume como cierta, artículo 127 del Código de Comercio. En los demás documentos mercantiles se pueden probar la certeza de la fecha con cualquier medio de prueba conducente. C. Los autos fraudulentos del deudor que hayan sido declarados como tales, artículo 1279 del Código Civil. La fuerza obligatoria de los contratos. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos es un pilar fundamental del derecho contractual venezolano. Este principio establece que los acuerdos libremente celebrados entre partes válidamente contratantes generan obligaciones que deben ser cumplidas, que adquiriendo así la fuerza de ley entre ellos. El contrato ley es un acuerdo entre dos o más partes que tienen fuerza de ley. Esto significa que lo establecido en el contrato debe cumplirse y en caso de incumplimiento, las partes involucradas pueden acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Fundamento legal. El principio en el Código Civil venezolano, artículo 1133 del Código Civil, establece claramente este principio. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Terminación y modificación del contrato. Implica la extinción del vínculo jurídico creado entre las partes. En Venezuela, esta puede ocurrir por diversas causas. Entre las partes destaca condición resolutoria. La condición resolutoria es una cláusula en un contrato que establece que los efectos del mismo se extinguirán en el futuro si ocurre un evento específico. Nulidad y acción resolutoria. La nulidad se refiere a la invalidez de un acto jurídico desde su origen. La acción resolutoria es el derecho que tiene una de las partes de solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte. Excepciones sobre los efectos y términos de los contratos. Las excepciones se refieren a las defensas que pueden presentar una de las partes en un conflicto contractual. Estas pueden incluir excepción de contrato no cumplido. Si una parte no ha cumplido con sus obligaciones, la otra parte puede negarse a cumplir hasta que se satisfaga la obligación. Excepción de falta de capacidad. Implica que una de las partes no tenía la capacidad legal para celebrar el contrato, lo que puede llevar a la nulidad. Excepciones dentro de los efectos internos. Los efectos internos de los contratos se refieren a las obligaciones y derechos que nacen entre las partes contratantes. Las excepciones pueden incluir contratos que producen efectos a favor de terceros. Son aquellos en los que, aunque no sean parte del contrato, ciertos terceros pueden beneficiarse de las disposiciones pactadas. Y también están los contratos que producen efectos en contra de terceros, que son aquellos que, aunque no sean parte del contrato, pueden verse afectados sus derechos. Gracias por su atención.